Ricardo Patiño, uno de los líderes más prominentes de la Revolución Ciudadana, dejó en claro la visión que este movimiento tiene para el futuro de Ecuador. No se trata solo de política, sino de algo mucho más profundo. Alianzas con el pueblo, raíces en la sociedad. ¿Qué implica esto para el país? Ricardo Patiño expresó en su entrevista que la Revolución Ciudadana no es solo un proyecto de corto plazo. Según él, es un movimiento con una visión clara y a largo plazo que busca la felicidad del pueblo ecuatoriano. Este enfoque parece estar centrado en construir algo más allá de los ciclos electorales, algo duradero que transforme verdaderamente las vidas de las personas. Veamos a continuación. Sí, que yo lo veo muy bien. ¿Cómo valoras lo que ha pasado, por ejemplo, en los últimos 2 o 3 años con el movimiento de Revolución Ciudadana, con la presencia, por ejemplo, Alcaldía de Quito, Alcaldía de Guayaquil, Prefectura de Pichincha, de Guayas, de Manabí, de Azuay, de Imbabura, por ejemplo, de las que me acuerdo ahora, son 9, más 49, si no me equivoco, alcaldes? Sí. Esto en algunos análisis que han hecho sociólogos, gente que está muy atenta a lo que ocurre en el fenómeno Revolución Ciudadana, es decir, la segunda generación de dirigentes y liderazgos de la Revolución Ciudadana está escalando y está, digamos, consolidando y sosteniendo al movimiento Revolución Ciudadana en estos momentos. ¿Cómo valoras el comportamiento, la conducta, para decirlo en términos políticos, no en términos éticos ni morales, sí, de esa segunda generación, de esa segunda camada de líderes de la Revolución Ciudadana? Bueno, en primer lugar, me alegré mucho y creo que es un reconocimiento a lo que es la Revolución Ciudadana, extraordinarios resultados en las elecciones intermedias, digamos, ¿no? De los GATS, de los gobiernos autónomos descentralizados. Esto fue, te debo decir algo, sabíamos que íbamos a tener buenos resultados, pero fue una sorpresa la que tuvimos, no tanto, y esto fue muy bueno. Pero además veo excelentes resultados en la gestión. He tenido la oportunidad de conversar con algunos de ellos, ya pues en Guayaquil, en Quito, y los resultados son muy buenos. Incluso en algunos casos que, como sabes, como no hay segunda vuelta en los gobiernos, en las elecciones de gobiernos centralizados, en algunos casos se ganó con el 30%, con el 35%, con el 27%, y en la mayor parte de los casos, el nivel de valoración positiva de la gestión de ellos y de ellas ha llegado al 50% y al 60%. Lo cual es muy importante porque significa que también nosotros y nuestros compañeros más jóvenes han aprendido, aprendieron de lo que fue nuestro gobierno y han aprendido la importancia de atender las demandas de la gente, de no descansar, de trabajar fuertemente, de dialogar con la gente permanentemente, de ser eficientes, de ahorrar los recursos. Yo creo que eso está clarísimo. En la mayor parte de los... he podido conversar prácticamente por teléfono todavía con todos los prefectos, espero hacerlo en los próximos días de manera directa y presencial, pero yo veo muy buenos resultados. Me alegro mucho por eso, porque también finalmente eso tiene valor en términos de la recuperación de la confianza de la gente. Ante tantas cosas que se han dicho, ante tantas mentiras que se han dicho sobre nosotros, ante tantas acusaciones injustificadas y nunca probadas, es bueno que en la práctica cotidiana la gente con sus nuevas autoridades, con esta nueva generación de jóvenes que están asumiendo estas responsabilidades, la gente también afiance lo que es el apoyo duro que tenemos, afiance ese apoyo, y también aquellos que están en una situación un poco de duda, también pueda tener una confianza en que un gobierno futuro de la Revolución Ciudadana pueda recuperar al país de la situación en la que está viviendo. Y incluso gente que no estaba en nuestro movimiento y que se incorporó en esas elecciones, que también está dando excelentes resultados en su gestión. Pero Ricardo, en función de todo esto, de lo que hablamos, de la traición, del aprendizaje, de esta nueva camada de dirigentes, ¿cómo valoras los resultados del 21 y del 23? ¿Hasta dónde se mantiene todavía esta fórmula de que la Revolución Ciudadana sola no alcanza y acompañada con algunos tampoco a veces le sirve a los otros, y por lo tanto la posibilidad de unidad, de alianzas, no es garantía precisamente de tomar las riendas del Estado en unas elecciones democráticas? Sí, al 21 y al 23 todavía estaba muy fresca las acusaciones, el efecto. Yo diría que, yo digo sinceramente que uno de los grandes triunfadores de las elecciones en el 21 y el 23 no fueron necesariamente Lasso ni Noboa, sino la prensa, los grandes medios de comunicación, porque ni Lasso ni Noboa son grandes candidatos.
Realmente no es así. Y están demostrando que no son tampoco buenos presidentes. Y si no son grandes candidatos, han sido pésimos gobernantes. Sí, es Indudablemente verdad. han destruido el país, comenzando con Moreno y luego con Lasso y Noboa. De tal manera que yo estoy convencido de que el principal triunfador en las elecciones 21 y 23 fueron los medios de comunicación, los grandes medios de comunicación y también las redes que ellos tienen para debilitar o para afectar la imagen de la Revolución Ciudadana y de sus líderes. Me parece que el trabajo que se ha ido haciendo, y particularmente el de los GATS, puede fortalecer también más la capacidad de la Revolución Ciudadana de enfrentar esta nueva campaña y también, como te digo, la posibilidad de ampliar mucho más la relación con sectores políticos y sociales que comprenden y cada vez valoran más a medida que pasa el tiempo lo que con un proyecto nacionalista, con un proyecto patriótico, con un proyecto eficiente como el que nosotros llevamos adelante, preocupados por los principales problemas, con visión de largo plazo, Orlando, con visión de largo plazo. Nosotros no estábamos pensando en las próximas elecciones, estábamos pensando en las generaciones futuras. Por eso creamos escuelas del milenio, por eso creamos nuevas universidades, por eso becamos a los estudiantes a las mejores universidades del mundo, por eso impulsamos la infraestructura, la nueva infraestructura que si no hubiera sido por nosotros estaríamos en apagones de 24 horas, si no hubiera sido por el trabajo que hicimos. Yo creo que cada vez va quedando más claro que la visión que tiene la Revolución Ciudadana de un país, desde el país, es una visión a largo plazo y para la felicidad de las personas. Y me parece que eso, y también la acción de los gobiernos autónomos descentralizados, que son muchos y que están haciendo un muy buen trabajo, nos puede permitir ir en mejores condiciones, más allá de ampliar las alianzas, que no solamente son las alianzas con partidos políticos que se deben hacer, sino las alianzas con el pueblo ecuatoriano, con ese pueblo con el que estuvimos trabajando tanto tiempo y que creo que allí tenemos que trabajar y poner raíces a esa alianza, a esa cercanía con el pueblo ecuatoriano. ¿Cómo valoras las críticas que se ha hecho al mensaje, a la estrategia o la táctica de la Revolución Ciudadana, de constantemente en el 21, en el 23 y ahora también se siente, aunque no con la misma fuerza, de que el discurso de la Revolución Ciudadana es ya lo hicimos, lo vamos a hacer mejor, que lo que hicimos antes estuvo bien y ahora lo vamos a hacer, porque parecería que han pasado tantos años, ya 7 años parecería un montón, y la gente ya ve eso como normal, dice sí, eso estuvo ahí, pero ya lo que queremos es otra cosa. ¿Cómo valorar y procesar este comportamiento del electorado que en algunos casos se achaca a los jóvenes, es decir, que son los que más en mayoría están votando en función de estas nuevas expectativas que tiene la juventud? Sí, ciertamente que no podemos quedarnos en el pasado, tampoco podemos olvidarlo. Es importante también entender algo, si la Revolución Ciudadana tiene lo que se llama un voto duro, lo tiene por eso, o sea, lo tiene por lo que el presidente Rafael Correa hizo en el periodo de gobierno y que la gente lo recuerda y lo valora. Pero ciertamente allí no nos podemos quedar, porque hay un futuro, porque además hay una nueva generación, el 50% de los votantes tienen menos de 30 años, sí, o menos de 34 años. Y hay también nuevas expectativas. Ya la gente no quiere lo mismo que antes. Tal vez en nuestra época, Orlando, nosotros pretendíamos, o la mayor parte de la juventud pretendía salir de la universidad y tener un trabajo estable por 30 años hasta que se jubile, o 40 años. Claro. Ahora la gente está pensando en otras cosas. Tú le preguntas a muchos estudiantes, incluso de la universidad, me lo han dicho algunos profesores, ¿usted qué quiere ser? Porque está estudiando medicina o está estudiando ingeniería. Uno espera que le responda, yo quiero ser ingeniero de sistema, o yo quiero ser ingeniero de suelo, ¿no? Dice, yo quiero ser tiktokero. Claro, influencer. Yo quiero ser influencer. Claro, así es, así es. O sea, esa es la realidad con mucha gente. ¿Y cuántos libros ha leído? No, pero veo mucho Instagram, consume y consumo YouTube y consumo estas cosas. Es otra realidad. Por tanto, nosotros tenemos que tener en cuenta esa realidad. Pero yo le decía, incluso alguna gente me decía, ¿y tú vas a hacer TikTok? Le digo, sí, yo voy a hacer TikTok, pero no voy a hacer el ridículo. O sea, yo no voy a hacer ridículo, no voy a poner a bailar lo que no sé bailar. Claro. Voy a hacer las cosas. O ponerte zapatos rojos para llamar la atención. Sí, atención. felizmente no me puse zapatos rojos, no los tengo tampoco. Claro, o sea, no voy a hacer el ridículo ni voy a ponerme zancos para que me vea más alto, no, es decir, eso no hay que hacer. Sí utilizar las nuevas formas de comunicación, por supuesto, hay que usar las nuevas formas de comunicación, porque tenemos que entender qué es lo que la gente hace. Ya la gente no compra el periódico como en nuestra época, que lo comprábamos todos los días. Ahora
muy poca gente lo hace. Hay que buscar hay que entender y usar esas nuevas formas de comunicación, pero para dar mensajes hacia adelante. O sea, y particularmente te digo una cosa que yo creo que es importante en este momento de decir, respecto a lo que tiene que hacer el nuevo gobierno y lo que nosotros creemos que tenemos que hacer de entrada, es una intervención urgente en seguridad, en economía y empleo y en energía. Nos vamos a quedar, lamentablemente, todo indica que vamos a comenzar a tener apagones casi en las próximas semanas. Ojalá no suceda, pero por la irresponsabilidad de no haber atendido ni siquiera el mantenimiento de toda la infraestructura eléctrica que construimos en nuestro gobierno y desde antes, el país está devastado. En electricidad estamos trayendo barcazas alocadamente para tener 100 megavatios, cuando tenemos aquí una deficiencia. 1.200 megas son los que se requieren solventar. Sí, y estamos como locos pensando si esa barcaza sirve, si no sirve, si tiene anclaje, si no tiene anclaje, por 100 megavatios. Claro. Cuando necesitamos 1.200, lo que tenemos que construir, teníamos que haber construido en este tiempo que ha pasado en estos 7 años de desgracia, debían haber construido la hidroeléctrica de Santiago y todas las que siguen, que eran parte del plan maestro de electricidad del país. Que el cambio de la matriz productiva y energética, además. Además de eso, claro, pero digamos la hidroeléctrica, tú sabes que tenemos capacidad para producir 20.000 megawatts de electricidad y estamos usando 4 o 5.000, todavía tenemos muchísimo que ampliar en ese sentido. Pero se ha descuidado además por razones que son terribles, o sea, no por un error, no por una equivocación, sino porque lo que han querido hacer y lo que quisieron hacer desde antes de nuestro gobierno es como separar, deshuesar al sector eléctrico, porque no hay una sola empresa internacional o nacional que se pueda encargar del sector eléctrico. Entonces, ¿qué es lo que hicieron? Querían separarla en pedacitos, porque esos pedacitos sí pueden hacer negocios privados. Claro, para privatizar de todas maneras. Para privatizar finalmente, o sea, no, tenemos que fortalecer, Inesel, tenemos que fortalecer la empresa eléctrica, el sector eléctrico del país en una gran empresa que guíe, que sea rectoría y también que ejecute los planes. Eso es una de las cosas más graves. Tú sabes, en energía no hay vida. Ya, pero para eso hay que ganar las elecciones. La pregunta que te quiero hacer para ir cerrando esta segunda parte es: ¿cómo ves al binomio Luisa González-Diego Borja? ¿Hasta dónde esto consolida, no solamente en el campo electoral, sino también dentro del movimiento, dentro de las expectativas del electorado? Tomando en cuenta que algunos, por ejemplo, han achacado a Diego Borja la traición, todo lo que se ha discutido, y ahora vemos que eso se ha ido aplacando de alguna manera, ha ido bajando. ¿Hasta dónde esta fórmula, este binomio, más la lista nacional de la que tú participas, las listas provinciales, le dan un sostén, le dan un andamiaje sólido a la Revolución Ciudadana en perspectivas de ganar las elecciones? Yo creo que mucho. Yo creo que la figura de Luisa, que ha estado consolidada ya, muy rápidamente lo ha hecho, creo que es una mujer brillante, de tener no tanta experiencia política abierta, digamos, pública. En muy poco tiempo ha ido consolidando su capacidad de comunicación, su discurso, su conocimiento de los temas, su profundidad para atender los temas. Y por otro lado, Diego Borja, que es un especialista en economía de un altísimo nivel. Ciertamente, como tú dices, algunas críticas que hubo inicialmente creo que se han aplacado, él las ha aclarado, creo que eso es importante. Finalmente, bueno, todavía hay tiempo para ir pensando en cómo consolidamos más las cosas, pero yo creo que sí hay un enorme entusiasmo en nuestros militantes y también creo que en la población, porque especialmente yo creo que estamos luchando contra un desgobierno, tres gobiernos que han ido paulatinamente empeorando la condición de vida de nuestro pueblo, y estas dos figuras, la una que digamos ha tenido la experiencia, el conocimiento, la profundidad de saber hacia dónde vamos, una persona joven, una mujer joven de mucha capacidad, y por otro lado de un economista de alto nivel, de muy alto nivel, que también creo que puede dar como solvencia, suficiente solvencia para la sociedad, para los sectores productivos respecto a lo que se viene. Yo creo que tenemos un binomio muy sólido y que tenemos que, por supuesto, consolidarlo en lo posible con la mayor cantidad de alianzas sociales y también políticas que podamos lograr. Pero, Ricardo,
¿Qué garantías, yo sé que la respuesta es un poco hasta obvia, qué garantías tienen ustedes de que lo que va a pasar en el proceso electoral no implique, por ejemplo, obstáculos, acciones, incluso algunas acciones de orden terrorista que pueden ocurrir, como pasó el año pasado? Es decir, el año pasado la Revolución Ciudadana en la primera vuelta podía ganar entre 42, 45% según lo que se preveía el 9 de agosto del año 2023, y resulta que asesina a un candidato, se arma un framing culpando a la Revolución Ciudadana, a Rafael Correa en particular. ¿Hasta dónde lo que puede pasar de aquí en adelante está garantizado para un proceso electoral transparente, normal y que no implique este tipo de acciones que se hicieron en el 21 y se hicieron en el 23? No podemos controlar la maldad, lamentablemente. Yo nunca había visto y vivido lo que vivimos en los últimos tiempos. Es terrible. Nunca imaginamos que fue 10 días antes de la primera vuelta, claro, que mataron a... El 9 el asesinato, el 20 las elecciones. O sea, mataron a un candidato. Y yo te digo sinceramente, tengo el convencimiento de que lo hicieron a propósito para, digamos, endosarnos a nosotros esa muerte, que finalmente cada vez está más claro que, y desde el principio estaba claro que no teníamos nada que ver, pero lo utilizaron. Fueron unos días en que nos bajaron como 10 o 12 puntos. Claro, lo hicieron con ese propósito. No puedo entender que lo hayan hecho con otro propósito. Contrataron al FBI, supuestamente botaron el teléfono de Villavicencio, hicieron tantas maldades a la vez, todo para ocultar quienes lo habían mandado a matar. Yo estoy convencido que lo hicieron con ese propósito. No puedo decir quiénes son, porque no puedo decir, no sé. Pero ya debió saberlo el FBI, pues, que es uno de los organismos. Entonces, ¿cómo se van a asegurar para que no solamente la seguridad personal de los candidatos, tuya mismo, pero también los controles que tiene que ejercer el Consejo Nacional Electoral? Porque acaba de decir, por ejemplo, José Serrano, que la señora Diana Tamaín es empleada del señor Daniel Noboa, lo dijo él. Esto, que puede ser un poco exagerado, también en la práctica se ve que hay cosas que el Consejo Nacional Electoral no asegura, no hace las cosas adecuadamente, como por ejemplo ir a tomar la declaración, el reconocimiento en un hotel, mientras que a Pepe Serrano no le dejan ir a un consulado. Así es, claramente tenemos la cancha inclinada, tenemos el árbitro vendido, pero no tenemos más alternativa que enfrentar a eso. O sea, en esas condiciones tenemos que enfrentarlo. Nosotros no tenemos ninguna capacidad de cambiar las cosas. No podemos ni tampoco quisiéramos hacer, digamos, de cambiar las autoridades del Consejo Nacional Electoral. Están ahí, fueron elegidas con una, digamos, de forma ilegítima, ilegal, lo que sea, pero están ahí, son con las que tenemos que actuar. Tenemos que tomarnos tenemos que tomarnos precauciones respecto a la seguridad, sí, lo estamos haciendo. O sea, estamos tratando de tener un poco de protección, especialmente las figuras un poco más conocidas, que ellos pueden considerar más inquietantes o más peligrosas desde el punto de vista político, pero con ese árbitro vendido y con esa cancha inclinada tenemos que luchar, y solamente el apoyo amplio y masivo de nuestro pueblo nos puede permitir llegar a eso. Y te digo, en términos de lo que también podría pasar en una posible segunda vuelta electoral, es también yo creo que ha sido muy interesante lo que se ha ido conversando en los... Eso es un tema que vamos a abordar. Ya, ok. Bueno, te planteo esto porque efectivamente... Pero perdón, es que me olvidé de decirte. Sí, es gravísimo. Pepe Serrano dijo que no vino porque no le permitieron inscribirse en otro lado. Y a nosotros también nos dijeron, yo me acuerdo, yo tuve que venir, yo estaba en México, y dije, bueno, yo voy después para inscribirme. No, tiene que venir. Lo conversamos. Tiene que venir acá, aquí, personalísimamente. Se inventaron eso para que no quisieron que Rafael Correa anteriormente, ¿no? Personalísimamente tiene que venir aquí a inscribirse. Tuve que venir personalísimamente. Y tiene que ir a la sede del CNE, no puede ir a otro sitio. Y al señor Noboa lo inscribieron en un hotel. Claro. O sea, ¿qué caso tiene? Eso es evidencia una discriminación. Pero bueno, contra eso tenemos que luchar. Y te planteaba esto porque efectivamente se pueden hacer los controles de seguridad, hay condiciones de orden estrictamente electoral del Consejo Nacional Electoral, pero
Una de las fallas que algunos militantes me lo han comentado es que no ha habido suficientemente control electoral de parte del Movimiento Revolución Ciudadana para garantizar que efectivamente no haya deslices, para no decir fraude, en algunas zonas, porque algunos dicen efectivamente se hizo fraude en determinadas provincias, en determinados recintos electorales. ¿De qué manera el control electoral de la Revolución Ciudadana se puede fortalecer para no dejar sospecha, por ejemplo, lo ocurrido el 21 y el 23? Solamente con un gran nivel de organización. En eso yo quiero contribuir porque tengo algo de experiencia en eso, mucha experiencia en ese sentido, y hay que trabajar muchísimo eso. Básicamente es tener más de 42.000 personas dispuestas a estar desde las 6 de la mañana en la urna hasta felizmente solamente vamos a tener elección de presidentes y asambleístas. Así es, y entonces, bueno, no tienes que tener a la gente hasta la 1 de la mañana del día siguiente, sino pues hasta la noche, hasta que se termine de contar los votos, ¿no? Pero ahí lo fundamental es tener una militancia totalmente comprometida y decidida para estar ahí y controlar que no haya fraude en el conteo de los votos, que no te marquen las papeletas en blanco o que no te anulen las papeletas de lo que votaron por ti. Y para eso hay que estar atentos, porque ya después de eso, pues... Y a propósito de las alianzas, uno de los acuerdos fundamentales, o dos fundamentales, fueron, primero, no agresión, y la segunda, que quien pase la segunda vuelta tendrá el apoyo de estos grupos, 5 o 6 partidos políticos, más las organizaciones sociales. ¿Confían ustedes que efectivamente si la Revolución Ciudadana, que hasta ahora, según las encuestas, tiene mayores posibilidades de pasar a segunda vuelta, recibe el apoyo de esos grupos que en algunos casos han hecho alianzas con otros grupos? ¿Creen que efectivamente hay una corriente a favor de que el progresismo y la izquierda recupere el poder para poder derrotar al neoliberalismo? Sí, en primer lugar tengo que decirlo porque tenemos que ser suficientemente respetuosos de los demás. Ciertamente que en este momento en las encuestas nosotros estamos en los primeros lugares, pero tenemos que también considerar la eventualidad de que una candidatura que sea de nuestra tendencia, digamos, del centro izquierda, de izquierda, pudiera ganar y entrar a la segunda vuelta. Y si nosotros no llegáramos a entrar, nosotros lo apoyaríamos. Lo más posible, lo más probable es que seamos nosotros, la Revolución Ciudadana, con las alianzas que podamos tejer, las que entremos a la segunda vuelta. Yo sí confío en que los grupos y las organizaciones sociales y políticas que han estado intensamente conversando sobre un proyecto de gobierno a mediano plazo, porque eso hemos estado conversando. Hay cosas que están pendientes porque no se han podido acordar, pero en lo que hemos puesto de acuerdo, creo que en eso sí hay un sincero acuerdo de las partes. Y lo que tú dices, yo confío en por lo menos esas 5 organizaciones políticas, más las organizaciones sociales que acompañaron estas conversaciones. Estoy convencido de que vamos a cumplir con la palabra, todos vamos a cumplir con la palabra, los unos y los otros. Hay otras personas que se excluyeron de entrada. No quiero mencionarlo, ellos se excluyeron, en ellos sí yo no confiaría, pero ya se excluyeron. Pero las 5 organizaciones políticas que participaron en estos diálogos, yo estoy convencido de que vamos a cumplir con nuestra palabra de acompañarnos a la segunda vuelta. Ricardo, de ganar las elecciones de la Revolución Ciudadana, de tener una mayoría relativamente cómoda en la Asamblea Nacional, ¿es prioritario, está determinado definitivamente que se convocaría una Asamblea Constituyente? Ya lo han dicho aquí desde Diego Borja, Luisa González. ¿Tú desde afuera la ves como una opción factible para desarrollar y reinstitucionalizar al país? No solamente factible, sino necesaria. Destruyeron la institucionalidad. Y debo decir algo que tiene que ver con los problemas de la seguridad del país, que creo que es lo más grave. O sea, yo estoy sorprendido de los comentarios, no los comentarios, ahora que estoy aquí ya, el comportamiento. Les dije a algunas personas que nos íbamos a ver para saludarnos, a algunos amigos, veámonos en un lugar a las 8 de la noche. No, a las 8 de la noche yo ya no salgo. O sea, esto no pasaba nunca. Claro. O sea, el que no podemos salir de la casa, que no podemos ir a visitar a un amigo, ¿no? Y si salimos en caravana toditos. ¿Qué es esto? ¿Y esto por qué pasó, Orlando? Lo hemos dicho y tal vez hay que repetirlo. Destruyeron la institucionalidad, la coordinación. Existía un ministerio coordinador de seguridad que se encargaba... Pero eso no necesariamente pasa por una constituyente, eso lo puede hacer un gobierno. ¿Para qué sería la constituyente? Esta es una de las cosas que tiene que ver con la desinstitucionalización. Pero todas las otras cosas que han pasado, destituyeron a la Corte Constitucional
que no podían hacerlo porque ningún disposición constitucional lo permitía hacer. Han designado a dedo a muchos jueces, a fiscales, a procurador, a contralor. Todo esto lo han hecho ilegalmente, inconstitucional e ilegalmente. Esto tiene que corregirse, tiene que hacerse constitucionalmente. No se nos ocurre a nosotros pensar que nosotros lo vamos a poner. No. Cuando hablamos de una nueva constitución, de una constitución de plenos poderes, yo creo que tiene que ser visto así. Es para evitar que siga consolidándose un poder de élites y de las élites más corruptas de este país, que son las que tienen a la gente en esos organismos del Estado. Eso tiene que corregirse, y para eso la única forma de hacerlo es con una constitución, con una constituyente. Que no significa, y esto lo digo también en beneficio de nuestra conversación con compañeros, especialmente del movimiento indígena, que en algún momento han expresado la preocupación de que una nueva constitución pudieran reducirse los derechos que están señalados en la Constitución para eso no es posible, además. Indígena. No se puede, no puede haber regresión de derechos. Yo sé que no puede haber, pero de todas maneras lo decimos explícitamente. En ningún caso se llamaría una asamblea constituyente para disminuir, para echar atrás derechos que tenemos, sino para poner en orden ¿Y qué le diría Ricardo Patiño a aquellos sectores que dicen que el único objetivo de la constituyente, si gana las elecciones de la Revolución Ciudadana, es el retorno de Rafael Correa? No, porque la constituyente no puede llamar a un expresidente. Lo que puede hacer es poner en orden el sistema judicial, asegurar que las personas que se elijan, que los procedimientos que se elijan para el sistema judicial, ya sea la Corte Nacional de Justicia o el Consejo de la Judicatura, sea llenado estos puestos, sean designados estos puestos a través de procesos limpios, transparentes, y que no vayan los que odian a la Revolución Ciudadana, sino que vayan jueces, probos, gente honesta, que vea las cosas, que vea las causas, que vea los juicios, que vea los juicios de todos, pero centenares de profesionales del derecho de altísimo prestigio en el mundo han dicho, pero es que este tema del flujo psíquico no tiene caso, no tiene sentido, eso no se puede hacer. Y después incluso la misma fiscal dijo, no, es que no era eso, es que también encontramos otra cosa. O sea, después de que habían dicho que eso era lo principal, después dijeron, no, es que también unas cosas que me dijo al oído la señora esta supuesta, la que hizo Pamela Martínez. Sí, la Pamela Martínez, que hizo el cuaderno que después se demostró que era mentira, que era la prueba fundamental. O sea, jueces probos que no estén sesgados deben ver eso. Si ven eso, bueno, yo no lo puedo decir porque ya eso les corresponde a ellos, se van a dar cuenta que esto es una tomadura de pelo, y que es un absurdo. Entonces, aclaro, la idea de la constituyente no es que venga Correa. Él debería de venir porque los juicios que se han instaurado contra él son forjados, son falsos, no tienen pruebas. Pero eso lo tendrá que decidir en su momento la función judicial. Y quiero cerrar entonces con esta pregunta. Tú vienes de México y el 5 de abril último la embajada mexicana fue invadida, fue secuestrado Jorge Glass. ¿Qué implica para el Ecuador, desde tu perspectiva estando allá, y para México en particular, un acto de esta naturaleza? ¿Hasta dónde esto va a complicar incluso las relaciones internacionales del futuro gobierno? ¿De qué manera se ve al Ecuador desde el exterior? ¿Qué implica un acto tan fuertemente cuestionado a nivel mundial? ¿Y cómo recuperar ese prestigio desde el poder si es que ganan las elecciones? Sí, la verdad que nos da mucha vergüenza lo que ha pasado. Tanto la entrega de Julian Assange como la incursión en la embajada mexicana. Esto ha significado violar los más importantes principios, conceptos, y no solamente eso, sino los convenios internacionales, las convenciones internacionales, si me pongo a decir los artículos no termino, que han sido violados por el gobierno de Moreno y por el gobierno de Noboa particularmente. Yo creo que la figura, la imagen del gobierno del Ecuador en el mundo, porque ese es un problema, la gente no te dice, el gobierno de Noboa entró, ¿no? El Ecuador invadió la embajada mexicana, ese es el problema. Y yo siempre tengo que decir, no, señores, hablemos del gobierno, de esa gente. Hay que recuperar esa confianza, yo creo que con una nueva presencia
internacional del Ecuador tendrá que tener una nueva imagen. Yo creo que tendremos que pedir disculpas quien asuma pues la responsabilidad y la presidencia y la gente que haga el trabajo en las relaciones exteriores tendrá que pedir disculpas al mundo por lo que se hizo. Pero eso implica un largo trabajo y es duro, porque tú fuiste canciller mucho tiempo, sabes lo que implica todo eso en la relación de restablecer esas heridas, esas cicatrices, es duro. ¿Hasta dónde habrá, digamos, la capacidad y además la recepción desde otro lado para poder resolver? Porque esto tiene implicaciones en el sistema de las Naciones Unidas, sí, en la zona regional nuestra en particular. Sí, lo sé, pero también sé que es posible. Ya. O sea, tú tienes un nuevo gobierno dice, a ver, lo que pasó antes no tiene nada que ver con nuestra visión del mundo, con nuestra visión de las relaciones internacionales. Nosotros lo hicimos en su momento, pues también, no olvides toda la apertura que tuvimos en el mundo, entre otras cosas que nos ha permitido, por ejemplo, anteriormente veíamos a China, incluso a Corea del Sur y a muchos países del mundo como casi como de otro planeta. Y en nuestro tiempo establecimos relaciones muy rápidamente, muy beneficiosas para nuestro país, además entendiendo la nueva dinámica del mundo, pues cuando China ya estaba y se iban constituyendo en un país cada vez con mayor importancia económica, geoestratégica, política. Nosotros desde antes ya habíamos comenzado a establecer una relación importante con ellos, mientras anteriormente pues los gobiernos ni siquiera porque vivimos otro momento, Ricardo, y con esto cerramos, porque tenemos a gobiernos como el de Argentina, luego qué pasa con el gobierno de Estados Unidos, acaba de firmar las Fuerzas Armadas un convenio con el Comando Sur, es decir, hay unos tratados militares, el Fondo Monetario Internacional, es decir, se ha ido consolidando un aparato, un sistema y hasta un régimen de derecha, militar, económico, financiero, que es muy difícil de desmontar y eso va a condicionar la gestión de cualquier gobierno que venga. Puede ser difícil de desmontar, pero hay que desmontar lo que no le conviene al pueblo ecuatoriano y nosotros lo hicimos en su debido momento. O sea, el haber sacado la base militar de Manta fue absolutamente importante y necesario, debimos haberlo hecho. El haber auditado la deuda externa fue tremendamente importante a efectos de liberar de recursos que anteriormente estaban entregados, digamos, básicamente al servicio de la deuda, los liberamos y eso nos sirvió para hacer muchísimas obras en el país. Parecía muy difícil, pero lo logramos hacer. Hay que tener mucha capacidad para hacerlo, hay que tener también algún nivel de experiencia y amor por nuestro pueblo, claro. Porque o sea, no podemos, como una familia, no puede, aunque tenga un compromiso con algún familiar que le debe una platita, y si su hijo está padeciendo una enfermedad y tiene que necesariamente llevarlo al hospital, le tendrá que pedir al otro que lo espere un rato, pero tiene que atender lo principal. Este país está en cuidados intensivos, está en emergencia, tenemos que sacarlo adelante y para eso otros tendrán que esperar. Tendremos que revisar muchas cosas, pero a nuestro pueblo la principal dedicación desde el primer día. Gracias. En resumen, Ricardo Patiño nos muestra que la Revolución Ciudadana no se conforma con ser un movimiento más en el tablero político. Su apuesta es clara: construir alianzas sólidas no solo con partidos, sino con el pueblo. ¿Podrá este enfoque ser la clave para su éxito a largo plazo? Solo el tiempo lo dirá, pero una cosa es segura: están decididos a echar raíces profundas en la sociedad ecuatoriana. No olvides suscribirte a nuestro canal para seguir de cerca todo lo que sucede en la política de Ecuador y más allá. ¡Hasta la próxima!